Gracias, Pablo, por compartir este espacio de conversaciones. Y me gustaría que te presentes vos. ¿Cómo te presentás? A ver, me presento fundamentalmente como un educador, un educador apasionado por lo que hace. Muchos años ya, voy a cumplir 53 ahora a mitad de año, y desde los 18 terminé el colegio y empecé a trabajar como preceptor en un secundario, así que de ahí en adelante hice toda mi carrera y mi formación docente en paralelo con el trabajo en la escuela, así que podría decir que soy un hombre de institución escolar, ¿sí? Con lo cual muchos años de trabajo y de trayectoria. Actualmente ejerzo como director de secundaria. Y digo que me declaro educador porque es mucho más que ser profesor, que ser maestro. Claro. Es decir, me parece que queda corto esa denominación de profesión. Y educador porque justamente uno intenta despertar en las personas lo mejor de sí. Y es esa pasión la que hace que uno vaya buscando mecanismos, métodos, estrategias, metodologías, miradas diferentes sobre pedagogía, como para lograr, digamos, estar mejor en ese lugar que es la escuela y hacer que quienes están en la escuela estén mejor. ¿Y cuál es la diferencia que generó en vos o el impacto o lo distinto que te ofreció pedagogía sistémica con tanta trayectoria, con tanto bagaje, con tantos recursos, porque nos conocemos muy bien y sé de toda tu idoneidad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasó cuando conociste pedagogía sistémica? Bien, a ver, como dije, uno como educador también es un buscador, y dentro de todas esas estrategias pedagógicas sentía que todas tenían como un cierto límite, porque era el hecho de quedar enfocado en lo que tenía que ver estrictamente con el aprendizaje, con la dinámica que se daba en el aula, pero no iba más allá de esto. Es decir, me parecía que había una cuestión, diría, casi técnica. No había un alma en esto. No estaba puesto eso en juego. Y desde lo personal siempre intuí, digamos, esta cuestión de la dimensión emocional en la educación, lo que hoy conocemos como inteligencia emocional y demás. Yo empecé a trabajar en el año 85 en educación, así que en esos momentos mucho todavía de todo esto no aparecía. Esto es más de fin del siglo pasado, ya diríamos. Entonces era una búsqueda un tanto como intuitiva y solitaria. En la medida en que el tiempo fue pasando, esto se fue como organizando más, empezaron a aparecer más estas vetas emocionales, digamos, en el ámbito educativo, imbricadas con lo que eran los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y cuando llego a descubrir la pedagogía sistémica, que en nuestro país lamentablemente no está muy difundida, lo que me permitió fue tomar conciencia básicamente de todo eso que hay por detrás del aula, ¿sí? O de ese espacio que es la escuela, teniendo en cuenta que, siempre digo, ¿qué es la mirada sistémica en esto, en la educación? Bueno, fundamentalmente en esto de lo sistémico a mí me abrió un campo de exploración importante el hecho de conocer los órdenes del amor, digamos, estos que Bert Hellinger nos trae desde Constelaciones, y poder hacer esa traducción a lo que es el ámbito de la escuela, ¿no? En el fenómeno educativo, digamos, esta cuestión del orden, de la jerarquía del tiempo, del dar y tomar, cómo es ese equilibrio específicamente en el ámbito educativo a diferencia en el ámbito familiar, cómo son esas relaciones de dar y tomar entre pares docentes, o entre docentes y alumnos, o entre padres y escuela. Todo esto, digamos, implicó también, cuando hablamos de mirada, yo siempre fui un fiel defensor de la mirada. Yo digo que hay chicos que cobran vida cuando uno los ve, claro, y los mira, porque a veces son mirados por primera vez, por lo menos por alguien ajeno a su ámbito familiar. Claro. Entonces este compromiso de mirada, al que yo le sumo la emoción y pongo un compromiso en esa mirada, es lo que hace que algo cambie, digamos, en la dinámica del Ahora, aula. Yendo a lo más sencillo, ¿cómo definís en pocas palabras, pocas líneas, pedagogía sistémica? Y después vemos cómo para vos es posible en nuestro contexto aplicarla. Pero lo más sencillo para mí es, a ver, Pablo, definamos pedagogía sistémica. Pedagogía sistémica para mí es un modo de mirar el aula
la escuela y lo que allí pasa. ¿Sí? Desde un punto de vista más amplio que lo estrictamente vincular del contenido y de la enseñanza. Básicamente tiene que ver con eso. Muy bien. Y entonces, en lo concreto, ¿cómo es un docente que tiene la posibilidad de acceder a pedagogía sistémica, enterarse? ¿Cómo se mueve un docente en el aula si ha incorporado pedagogía sistémica? En primer lugar, tomando en cuenta todo lo que queda excluido en el aula, sea, digamos, algún chico en particular, algún tema en particular que no se aborde, alguna dinámica que intente solaparse y fundamentalmente considerando a los padres, digamos, tomando a los padres de sus alumnos, digamos, como los destinatarios del servicio que presta. Pedagogía sistémica es una mirada con mucha reconciliación. Esto de mirar con buenos ojos a los papás, mirar con buenos ojos a los alumnos. ¿Y qué pasa en el trabajo de equipo? ¿Qué pasa entre pares con pedagogía sistémica? Y entre pares, básicamente, cuando, digamos, se conocen estos órdenes, digamos, que rigen los vínculos en el ámbito educativo, uno tiende a ocupar su lugar. ¿Sí? Digamos, tiene esa cuestión del reposicionamiento dentro de lo que es el equipo docente o el equipo directivo, reconocer las jerarquías, pero no las jerarquías estructurales solamente, sino estas jerarquías que da, bueno, la pertenencia a la institución a través del tiempo, ciertas habilidades o ciertos dones particulares de algunos de los compañeros a los cuales es necesario reconocer y ver. Creo que es bastante organizador y sanador de lo que tiene que ver con el equipo docente en el trabajo. Y un docente que experimenta pedagogía sistémica, ¿es una experiencia que solo le va a pasar en su ámbito laboral? No, cuando vos hablabas de reconciliación, yo decía, bueno, la primera reconciliación es con la propia historia. A ver, ¿cómo es eso? Creo que un docente reconciliado con su propia historia familiar y escolar, inclusive, ¿sí? Porque muchas veces, desde el ejercicio de la dirección en mi caso, conversando con muchos docentes, muchas cuestiones que se ponen en juego en el aula tienen que ver con la vivencia de ese docente como alumno. ¿Sí? ¿Qué le pasó a él en su momento de tránsito por la institución escolar? Y esto hace que tenga un cierto sesgo su labor. ¿Sí? Sí. Ahora, yo también, durante todos estos años que participé y di clase de pedagogía sistémica, hay una invitación de que baja el nivel de estrés y baja el nivel de burnout teniendo esta experiencia, yo creo, humanitaria del docente, porque la mirada sistémica es muy humanitaria en ese sentido de inclusión, ¿no? Reconciliación. ¿Por qué baja el burnout? ¿Cuál es tu criterio? En primer lugar, para mí baja el burnout porque uno se ubica en el lugar de mayor fuerza, ¿sí? No pierde su lugar. Esto de decir cada quien en su lugar para poder educar, ¿no? Esta frase tan difundida en la pedagogía sistémica. Para mí tiene que ver con esto, digamos, en la medida en que yo estoy ubicado, yo soy profesor de matemática, digamos, y dentro del área de las ciencias vemos que en la física es importante hacer palanca en el lugar adecuado, digamos, donde está el punto de apoyo adecuado. Y creo que donde uno se puede ubicar en ese punto de apoyo adecuado, cuando en mi rol de director, en mi rol de profesor, digamos, y teniendo en cuenta que, bueno, tengo un lugar, tengo una jerarquía, hay un orden que respetar, que mi trabajo está al servicio de los padres, etcétera, etcétera, baja el nivel de ansiedad del docente por querer ocupar, además de su lugar, otros roles. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, uno, si no, es como que personalmente se subdivide y se multiplica, y en esa multiplicación pierde energía. Entonces, estando en el lugar adecuado, que además es el lugar que debo ocupar yo, ¿sí? Porque si yo me corro de ese lugar, ¿quién ocupa mi lugar de maestro? ¿Quién ocupa mi lugar de director? ¿Sí? Entonces, dejando y ayudando a su vez a que los demás también se ubiquen en su espacio y en su lugar, esto baja mucho el nivel de ansiedad. Y donde uno dice, bueno, esta frase tan reparadora, digo, y tan sanadora para uno como docente, dice, bueno, yo solo soy el director, solo soy el maestro, puedo brindar lo mejor de mí desde mi espacio, ¿sí? Lo demás es, digamos, son asuntos en los cuales no debo inmiscuirme, primero porque pierdo fuerza o porque me desubico del rol. Entonces, desde este lugar es como bastante de preservación, ¿no? del rol. Entonces, en la actualidad hay muchos paradigmas que han quedado obsoletos, fuera de tiempo en la educación, y esto es como, por ejemplo, ser la segunda mamá o, digamos, cuidar al chico. ¿Cómo definís hoy la relación entre docentes y alumnos? A ver, es un vínculo, diría yo, una relación que tiene un sustento emocional importante, digamos que hay un compromiso emocional importante,
y esto creo que hace la diferencia en esta mirada sistémica o una mirada, otras miradas. Sí, digo, es desde lo emocional, vincular, referido al ámbito escolar. ¿Sí? Es decir, yo te puedo querer mucho, te puedo contener, puedo ser sumamente afectuosa como maestro, como director, como lo que fuera. Ahora bien, dentro de este ámbito escolar, ¿sí? Yo no puedo invadir, porque a veces la confusión, si no, a lo mejor aunque no sea verbal, es tácita. Claro. Yo creo que ocupo el lugar de tu papá, creo que ocupo el lugar de tu mamá, o que soy mejor que... Y esto de alguna manera le quita dignidad al chico. ¿Sí? Porque bueno, si yo me considero mejor que tu papá, paradójicamente, pensando que yo de esa manera, bueno, te voy a contener, te voy a poder brindar lo mejor de mí, dejo afuera, lo dejo sin padres, de alguna manera, ese chico, porque yo tomo su lugar, y esto, en la experiencia del ejercicio, lo que se ve es que, paradójicamente, pensando que uno es la mejor manera de acercarse, es lo que más distancia, y lo que más genera resistencia en los chicos, y ni te cuento en los padres que perciben, digamos, que algo está pasando ahí, que hay alguien que quiere ocupar su lugar, y del mismo modo que a los docentes nos molesta cuando los papás quieren ocupar el lugar de los docentes o vienen al colegio a exigir o a pedir, no, porque deberían hacer esto, deberían hacer aquello, del mismo modo que uno respeta. Bueno, esta casa tiene sus reglas, esta casa tiene sus modos de actuar, esta escuela tiene sus reglas, esta escuela tiene sus modos de actuar, y en este diálogo es donde nos debemos poner de acuerdo, preservando al chico. Entonces tiene mucho de constructivismo también, de construir una relación sana, posible, tanto para la escuela, para el chico y para los padres. En este sentido, digo, la escuela debiera ser un espacio de diálogo, ¿no? En esto de la co-construcción del vínculo familia-escuela, sobre todo, insisto con esto, teniendo en claro que el eje y el centro de nuestro trabajo, digamos, es el bienestar y el aprendizaje de los chicos. Tal vez yo como terapeuta familiar puedo decir que los chicos son un agente de cambio en el sistema familiar y que absorben muchas cosas en el cole también, que llevan a casa, y que muchas veces es difícil para la familia adaptarse y ver qué está mostrando este chico y escuchar el cambio que necesita el chico. Digo, la escuela representa el mundo mayor, el mundo amplio. Sí, ¿no? Tal cual. Es como digo yo, la exogamia, ¿no? Esto de salir al mundo y el chico o la chica en este caso, o el niño o la niña, se encuentran con otras reglas, con otras reglas no solamente en lo institucional, sino con otros pares que también vienen de otras reglas, y entonces la escuela es este espacio de alguna manera de contemporización y de escucha de estas reglas para decir, bueno, busquemos algunas que lleven al bien común. Tal cual. Sí, ahora van a iniciarse un nuevo ciclo, las clases. ¿Cuál es tu mensaje para los docentes? Me gustaría que les puedas decir algo a los docentes, tal vez algo a los padres, pero más que nada a los que forman parte de las escuelas, que se están preparando. ¿Qué es importante para un docente si quiere ir incorporando esta mirada sistémica? Fundamentalmente, tener en claro, antes de entrar al aula, como digo yo, hacer como este examen de conciencia personal, desde qué lugar voy a estar presentándome, qué es lo que van a estar viendo mis alumnos, más allá, porque ¿a quién van a estar viendo? Básicamente, ¿sí? A una persona que tiene trabajados por lo menos estos aspectos personales, reconciliados, digamos, o van a ver a alguien que simplemente está transmitiendo un contenido, por más que la metodología sea fabulosa, aprendizaje basado en proyectos, no sé, rutinas de pensamiento, lo que fuera que esté haciendo, que hoy está en la cresta de la ola pedagógica, es un ser íntegro el que los chicos están viendo, con lo cual que tengan en cuenta esto, que los chicos cuando uno entra al aula, más que la metodología, más que el saber de ese docente, lo ven a él o a ella. Ve a la persona. Ve a la persona. Entonces, básicamente esto, que no es ingenuo, que parece que no se dan cuenta, yo los problemas los dejo en la puerta del aula y entro y me olvido de todo. Bueno, y que esto también es en este diálogo con los chicos, y cuanto más chicos más, a uno lo ponen en evidencia, del mismo modo que los chicos son las alertas de las familias para exponer, digamos, que hay algo que en el sistema no está funcionando, en el sistema del aula, cuando algo no está funcionando con el docente, los chicos son los primeros que nos muestran esto. Entonces, por ahí, también otra recomendación, sería más que recomendaciones, me gusta hablar de sugerencia, porque es una invitación a pensar. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué me están queriendo decir estos chicos con esta conducta? ¿Sí? ¿Qué de mí
se está poniendo en juego acá, ¿no? Y fundamentalmente esto otro, tener en claro que cuando uno está dentro de un aula, está trabajando al servicio de los padres con los chicos. A ver, ¿cómo es eso? Explícale un poco más. Generalmente este fue el gran descubrimiento que yo hice cuando empecé pedagogía sistémica, ¿no? Generalmente cuando uno le pregunta a un docente, ¿y para quién va destinado tu trabajo? Obviamente, para los chicos. A ver, el trabajo es con los chicos, pero el servicio que uno presta es a esos padres que nos confían a esos niños. De hecho, en este sentido, las sabidurías populares dicen, la escuela es el segundo hogar, no el primero. Claro. Entonces, bueno, en ese primer hogar es donde se gesta la educación como se puede, claro, ¿no? Y con los padres reales que tienen los chicos. Ellos vienen luego, delegan de algún modo la responsabilidad en la escuela para continuar ese proceso de formación y de educación, y es ahí donde nosotros tenemos que, en el buen sentido, digo, subordinarnos a ese orden. Ok, están primero los papás y después estamos nosotros. En nombre de ellos ahora y en honor a esa confianza y honrando esa confianza que depositan en nosotros, hacemos nuestro trabajo con sus hijos. Tal vez entonces una inspiración para los padres, una buena pregunta es cómo puedo hacer una buena alianza con este colegio, que tal vez me toca por sorteo, porque es el colegio del barrio, tal vez lo elijo porque tengo la posibilidad de elegirlo, porque es religioso, porque tiene un idioma que me interesa, o lo que fuera, digamos, el motivo de mi elección. Bueno, esto, que los padres también puedan ir a tocar la puerta del director, de aquellos que están ahí, y preguntar, ¿no? Me parece que en esto... Básicamente, a veces es una cuestión del conflicto, muchas veces pasa por el desconocimiento. Exacto. Generalmente no hay, a medida que se va subiendo en la etapa educativa, hay como un distanciamiento formal, digamos, no hay ninguna regla que lo imponga, pero... Pareciera ser que a medida que van creciendo los chicos, las familias se van distanciando de la escuela, ¿no? Entonces en el jardín de infantes están todos, ¿sí? Mamá, papá, tío, abuelo, padrino, madrina, van todos ahí. En la primaria, los primeros ciclos más o menos, ya cuando llegan a sexto, séptimo grado, que terminan, depende el nivel en el sector en el que esté en la escuela primaria, ya en secundaria vamos viendo que cada vez desaparecen más, ¿sí? Entonces no hay conocimiento de quiénes son los docentes, de qué hacen, qué piensan. Entonces a veces, si la escuela no ofreciera ese espacio, bueno, y el padre siente la necesidad, solicitar una entrevista, y siempre digo, es mucho mejor ir en un momento distendido a una entrevista. Mira, vengo porque te quiero conocer, porque estás con mi hijo, me cuenta cosas, y yo quiero que vos me cuentes también acerca de qué está pasando con mi hijo. Eso sería un muy buen punto de encuentro, digamos, de la familia. Sí, y yo también creo que los chicos nos están mirando como papás, y si vamos hacia la escuela desde un lugar reparador y de encuentro, y si tenemos diferentes criterios, ver cuál es el punto medio, en qué podemos armar un puente donde el chico vaya con confianza caminando de la casa a la escuela, ¿no? Porque podemos tener diferentes criterios en algunas cosas, pero si el hijo está acá, mi hijo, y es tu alumno, y tenemos que sostener juntos la educación, buscar la alianza posible. Esa es la idea, ¿no? Pedagogía sistémica también es esta pedagogía de los puentes, ¿no? Del puente familia-escuela, y me parece que es sumamente reparador y sanador el hecho de que las familias se acerquen a la escuela desde, como digo yo, desde esa curiosidad sana por conocer, por saber, que pregunten, que indaguen, y que también, así como hablamos de padres reales, hablamos de escuelas reales, porque a veces también la pretensión del docente es que la familia de los chicos debe ser ideal o debiera ser la ideal, y a veces también las familias descuentan que la escuela es la escuela ideal. No hay padres ideales, no hay escuelas ideales, hay padres y escuelas reales. Y no hay grupo ideal, ¿no? Tampoco. Porque a veces critican, este grupo es mejor, me tocó a mi hijo un buen grupo, al otro hijo, digamos, cada grupo y cada chico está en determinada dinámica, ¿no? Y además, un poco esto, reconciliándose con lo que hay. Exacto. Siempre digo, es esta pedagogía de lo que hay, ¿no? Somos los que estamos, este es el grupo que tenemos, estos son mis compañeros de trabajo en el caso de los docentes, estos son los compañeros de mis hijos en el caso de los padres. Bueno, a ver, con esto que tenemos aquí, ¿qué hacemos? Básicamente tiene que ver con eso, porque eso es lo que hay. Así que quejarnos de lo que hay nos impide avanzar en el proceso de enseñanza, de aprendizaje, de crecimiento, de maduración, de educación de los chicos. Muchas gracias, Pablo, por esta conversación. Gracias a vos, Abby, por convocarme. What you see, motionless.